Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por haberme traído a este lugar. Bendigo a mi Señor por ese momento en el que rápidamente, yo creo que muy pocos saben cómo llegué acá. Un día andando por Insurgentes me topé a dos chicos que me regalaron unos post-it y traía un sello de MCI. Bendigo a mi Señor, le doy las gracias por esa gente que no sé quiénes son, no los ubico, pero le doy las gracias a mi Dios y los bendigo en su nombre, porque gracias a ellos que el Señor los puso en ese lugar, yo estoy aquí, pude conocer MCI. Entonces le doy gracias a mi Señor por ellos, le doy gracias al Señor por este lugar, por haberme traído a este lugar y mostrarme que también había otro, que existía MCI, ¿no? Ya sabemos para qué. Bueno, vamos a tratar de analizar una parte de la palabra del Señor que tal vez todos hemos leído en algún momento. Me gustaría que antes de iniciar nos fuéramos a 2 de Corintios, capítulo 10. Esta predicación el Señor me dio, la inspiración, tiene por nombre Preparándonos para la guerra. ¿Vale? 2 a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, no creo que no, 2 a los Corintios, yo soy 1 a los Corintios. 2 a los Corintios 10, 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos creen en su palabra? Amén. Amén. ¿A quién le gustan las emociones fuertes en esta iglesia? ¿A todos? ¿Seguros? No. ¿Van a Six Flags y se suben a todos los juegos? No. Oh, ¿le gustan las emociones fuertes o no? No. Híjole, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Desde el momento en que ustedes decidieron aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, en automático se inscribieron en una lista para formar parte de un ejército. ¿De qué ejército? Del ejército de Jesucristo, del ejército de Jehová de los ejércitos. Y pues ustedes están en un lugar estratégico. Imagínense un tablero de ajedrez. Todos los ubicamos. Van a ocupar un lugar estratégico en ese tablero. Y vamos a ir viendo parte por parte cuál es nuestra función dentro de ese tablero. Realmente nosotros vamos a trabajar con Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10, del 10 hasta donde el Señor nos indique. Efesios capítulo 6. Antes de iniciar, Pablo escribe esta epístola, esta carta. Recordemos que él estaba ya preso. Él estaba preso en Roma, estaba en una casa de alquiler y él siempre vivía con un soldado al lado. Y lo que va a estar haciendo Pablo es que el Señor le va a estar dando revelación, pero con lo que tiene a un lado, en este caso un soldado. Y es como Pablo le va a empezar a dar enseñanza a la iglesia. La carta de los Efesios tiene mucha enseñanza, muchísima teología. Pero no solamente teología, también la forma de aplicarlo, ¿vale? Nosotros vamos a empezar Efesios capítulo 10. Nos vamos a ir parte por parte, versículo por versículo. Dice, con esto en mente, que ustedes son miembros de un ejército, ¿sí? Y como miembros de un ejército tienen que estar preparados para poder entrar en ese juego, en ese tablero. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, es decir, aquí se refiere Pablo, ya les había dado mucha más enseñanza, más teología en los capítulos anteriores. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Aquí lo que les está diciendo el apóstol Pablo: confortaos en su fortaleza. En su segunda carta de Timoteo, Pablo les recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de ¿qué? De fortaleza.
de amor, de paz, de mansedumbre. Pablo inicia esta parte diciéndoles, confortados en el Señor y en la potencia, en el poder de su fortaleza. Jehová no te ha dado un espíritu de cobardía. El Señor no te ha dado un espíritu de temor. El Señor no te ha dado un espíritu de flaqueza, de duda. Jehová te ha dado un espíritu de fortaleza. Y tienes que agarrar todo lo que el Señor te dé y hacerlo tuyo, porque si no el enemigo te va a empezar a atacar, te va a empezar a tambalear en ese lugar que Jehová te ha puesto, en ese tablero específico. Versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo les exige a estar en guardia contra los ataques del enemigo, pero no solamente a mi persona, sino también a la iglesia. Porque Pablo esta carta no la dirige a una persona en especial, la dirige a todo un grupo. Se piensa que primero a la iglesia que estaba en Éfeso, pero también a toda la iglesia en general que después se fue circulando. Entonces Pablo le dice, estén atentos, estén en guardia, no les ataquen, estén en guardia, porque el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos estar en guardia, pero no solamente hacia mi persona, también ante mi iglesia. Les dice Pablo, esta palabra que dice estar firmes, Pablo se los recuerda en muy pocos versículos que vamos a ir viendo. Estad firmes, y siempre va a tomar esa palabra, estén firmes. ¿Por qué? Porque Jehová ya ha ganado la batalla por nosotros. Lo único que tienen que hacer ustedes es estar parados en guardia para cuando lleguen los dardos del enemigo. Amén. Amén. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Para este tipo de lucha, o para formar parte de este ejército en el cual nos enlistamos, mi lucha no es contra mi hermano, mi lucha no es contra Fer, no es contra la pastora, no es contra Freddy. Mi lucha, dice la palabra del Señor, son contra potestades, con elementos espirituales. Y aquí Pablo les da toda una enseñanza del ejército de Lucifer, pero que no es el caso ahorita. Ahorita nos vamos a educar para cómo me voy a preparar para poder entrar en ese tablero en acción. Pero aquí les da toda una descripción de todo el ejército de Lucifer. Tu lucha no es contra tu jefe en el trabajo. Tu lucha no es con carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, ¿vale? Entonces yo no voy a pelear con carne, voy a pelear con otro tipo de elementos. Cuando acepto al Señor, como mi Salvador, viene el Espíritu Santo sobre de mí y yo crezco espiritualmente, que ya habíamos hablado anteriormente de esto. ¿Cómo crezco espiritualmente? Cuando voy creciendo, mis ojos espirituales van siendo abiertos. Y es cuando puedo empezar a ver o a percatarme de que, ay, esa hermana me ve feo o habla mal de mí. Entonces digo, no es mi hermana, es un ataque del enemigo que viene hacia mí o hacia mi iglesia. Y entonces mi forma de entender las cosas, de ver los problemas, la situación, cambia. Tiene otro giro, ¿vale? No sé si han visto esas películas o series de guerras, ¿no? Todos los ejércitos ahí peleando. Un soldado cuando está ya en la guerra, la propia adrenalina le hace querer estar en medio de la batalla, en medio de la guerra, y no quiere otra cosa más que pelear. Eso nos debería de pasar en Cristo. Esa adrenalina del Espíritu Santo, esa sensación que tenemos cuando estamos en el Espíritu, podemos estar presentes y poder estar firmes para poder percibir cuando es un ataque del enemigo y poder discernir en el Espíritu para poder actuar, ¿vale? Seguimos más adelante, dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes
habiendo acabado todo. Aquí tenemos algunos elementos. Por ejemplo, esta palabra que utilizan aquí, resistir. Para que podáis resistir, el apóstol Pablo nos deja claro que mi posición, tu posición en ese tablero de guerra es de resistencia, es de defensiva, ¿sí? Nuestra posición estratégica es defender en primer momento. Entonces, esta palabra, es su traducción del griego, lo que nos quiere dar a entender es que habla de una posición defensiva, ¿vale? Colosenses 2:15 nos dice: Jesucristo ganó la guerra por nosotros, ¿vale? Si no nos vamos a Colosenses, pero en Colosenses 2:15 nos habla que Jesucristo ya ganó la guerra por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo hago mía esa palabra, que Jesucristo ya ganó la guerra por mí, lo único que tengo que estar es firme en el lugar que el Señor me ha puesto, a la defensiva, para estar atento cuando venga un ataque del enemigo, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente pararme en mi posición y esperar. Ahora sí que esperar a que el enemigo me ataque. El Señor no nos manda a atacar primero, nos manda a estar a la defensiva, esperando los ataques del enemigo. En la cruz del Calvario no podemos sacar, el enemigo no te puede sacar, no te puede, imagínense que esto es el tablero, no me puede sacar del tablero, ¿sí? Me puede tirar en mi lugar en el que estoy parado, en donde me ha puesto el Señor, pero no me puede sacar de la jugada, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer nuestro. Colosenses 2:15, Jehová, Jesucristo ya ganó la victoria por ti. Entonces, lo único que tengo que hacer es, como dice el apóstol Pablo, resistir, porque la victoria ya está ganada. Amén. Amén. Aquí el apóstol Pablo les dice, resistir en el día malo. ¿Cuál es nuestro día malo? Cuando iba camino en el transporte, que le hace paso a la gente y que aliente y eso, y por más que te necesita y tratas de controlar a veces tu carácter. El día malo es, si lo queremos ver así, todos los días, porque todos los días tenemos pruebas, ¿sí? Les dice el apóstol Pablo, estar firme sabiendo, para poder resistir en el día malo. Déjame decirte, hermano, que si no tienes pruebas, híjoles, esa es una alerta. Todos los cristianos que viven conforme a la voluntad del Señor, diario tienen pruebas. Diario, ¿sí? Porque el enemigo, cuando ve que estás creciendo en Cristo, no creas que te va a dejar en paz. Siempre va a estar sobre de ti, atacándote por todos lados. Entonces, para un verdadero cristiano, diario tiene batallas. El día malo para Pablo es todos los días, porque diario estoy peleando con algo en él. Pero recuerden que mi pelea no es carnal, es en el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, no creas que es tu compañero de trabajo, como decíamos en primer momento. Es todo este mover en los huestes celestiales, pero de Lucifer. Todo el ejército de Lucifer que se mueve en nuestra contra. Si tú no tienes lucha, pues entonces podríamos decir que el diablo ya te tiró en tu casilla. Estás en tu casilla, pero ya estás de lado, ¿vale? Ya te tumbó. Tienes que levantarte para empezar a crecer nuevamente en el Señor y entonces sí poder entrar nuevamente en juego, en la batalla, ¿vale? Pues si no tienes pruebas, entonces algo anda mal. Algo anda mal en mi vida espiritual, ¿sí? Si diario tienen pruebas, qué bueno, y espero que el Señor les ponga pruebas más fuertes. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, porque en las aflicciones, en las pruebas, me fortalezco, me hago más fuerte, ¿sí? Pero en el espíritu. La carne, el apóstol Pablo dice, no me importa la carne, yo lo que busco es lo espiritual, las cosas espirituales. Y el día malo, bueno, se refiere a todo esto. Y termina este versículo, el 13. Estad firmes habiendo acabado todo. Aquí nos hace referencia el apóstol Pablo de que tuvimos una batalla excelente, estupenda. Resistimos todos esos días malos en el Señor.
Pero dice el apóstol Pablo a partir del versículo 14: estad pues firmes, nuevamente, tanto en el versículo 11, en el versículo 13 y ahora en el versículo 14 les vuelve a decir: estén firmes. Y siempre se los va a estar recalcando: estén firmes, confiados en que la batalla ya fue ganada por el Señor Jesucristo. Inicia el versículo 3: estad firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Aquí el apóstol Pablo ya les empieza a hablar de la armadura que todo cristiano debe de tener puesta. Pero aquí lo que hace el apóstol Pablo es como el pobre, bueno, no pobre, él aprovechaba todo tiempo, y todo ese tiempo que estuvo, bueno, ya esta fue su tercera encarcelación, él aprovechaba todo el tiempo para poder analizar la palabra, pensar, tenía mucho tiempo y él no perdía el tiempo. Él lo que hizo es: tengo un soldado al lado, no se separa de mí para nada, entonces voy a utilizarlo para poder darles una enseñanza a toda la iglesia de Jesucristo. Y empieza a describir cada una de estas partes de la armadura de este soldado para darnos una enseñanza. Y aquí tenemos dos. El primero dice: ceñidos vuestros lomos de verdad. En algunas traducciones, bueno, esta es una traducción 1909, las nuevas traducciones dice cinturón de verdad, ¿sí? Recuerden que en aquella época la forma, la vestimenta por elemento cultural, pues eran túnicas, eran largas, ¿sí? Entonces utilizaban los cinturones para que toda esta ropa que era holgada estuviera ajustada y no me estorbara en la batalla. Entonces, tenía que amarrar todo lo que me estorbara para poder entrar a la batalla. El apóstol aquí les narra lo que para él era algo muy común, porque como ya decía, tenía a un miembro del ejército romano a su lado. ¿Cuál es la función de una armadura? Proteger. Y entonces empieza y les dice: primer punto, los cristianos deben de ponerse esta armadura espiritual para poder iniciar la batalla. Aquí en el versículo 13 Pablo le dice: tomad toda la armadura de Dios. Esta palabra tomad, si nos vamos a su traducción desde el griego, se refiere no a algo que me dan a la fuerza, sino algo que está en el suelo y yo tengo la opción de tomarlo o no. Entonces el Señor no nos va a obligar a entrar en esta guerra, pero sabemos las consecuencias si no crezco espiritualmente, si no me armo con esta armadura espiritual. Entonces el Señor no te obliga a hacerlo, pero es mejor tomar esta armadura y ponérmela, porque si no queremos saber los resultados que puede hacer o pueda obtener el enemigo en nosotros si no luchamos esta guerra espiritual. Este cinturón de verdad, como les decía, que tenemos en el versículo 14, nos habla prácticamente de un compromiso para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la fe y la seguridad que se necesita para hacer mía esa victoria. A lo que se refiere aquí el apóstol Pablo es: ya tengo esta palabra la voy a hacer mía en primer momento. Tienen que entrar a mi corazón, dar fruto. ¿Para qué? Para que esta palabra empiece a redarguir lo que hay dentro de mí, todo lo que está estorbando para mi crecimiento espiritual, y lo pueda ajustar, ¿sí? Para que no me estorbe en esta guerra. Este cinturón también nos habla de que todas las cosas que no se estorban y obstaculicen el avance son quitadas de en medio. Todo lo que te estorbe en tu vida personal para crecer en Cristo tiene que ser hecho a un lado, lo que sea, ¿sí? Todo aquello que tú detectes que dices: esto está estorbando en mi crecimiento espiritual, tiene que irse a un lado para que yo pueda ajustarme este cinturón y pueda iniciar esta batalla, pueda meterme en esta guerra espiritual. Aquí en el versículo 14 también nos habla y vestidos de la cota de justicia, o en otras versiones lo traducen como la coraza de justicia. ¿Qué era esta parte en las armaduras del ejército? Todo lo que
protegía prácticamente el tronco del cuerpo, que principalmente pues tenemos órganos vitales en esta parte. En aquel tiempo las corazas eran hechas principalmente de cuero o de algún material resistente. En algunos lugares se acostumbraban a incrustarle pedazos de pezuñas de animal para poder protegerse también, para proteger principalmente su corazón y órganos vitales. Entonces el Señor le da la revelación a Pablo y dice que se vistan con esta cota, con esta coraza de justicia. ¿Qué justicia? ¿A qué tipo de justicia se hace referencia el apóstol Pablo? Principalmente se hace mención a la justicia, la justificación que yo tengo hacia Dios el Padre a través de Jesucristo. Este elemento que me justifica a mí del pecado. Cuando yo, casi toda esta palabra que está dando el apóstol Pablo va a estar girando en un punto que es la confianza, el creer en la propia palabra y en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a tomar esta palabra y hacerla mía, quitar todo lo que está estorbando para tener un crecimiento espiritual, esta palabra tiene que dar un fruto. Esta palabra me va a empezar a santificar, me va a empezar a purificar por dentro, va a empezar a redarguir mi corazón y me va a mostrar lo que está malo para poderlo quitar. Entonces prácticamente lo que se hace referencia al apóstol Pablo en esta parte es a ese elemento, a esa justicia, una justicia que voy obteniendo a través de la santificación por medio del conocimiento del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, primer punto, se tiene que poner su cinturón, quitar todo lo que me estorba para entrar a la guerra. Segundo punto, esta palabra, dar fruto en mí y creer que Jesucristo me liberó del pecado, creer que Jesucristo ya ganó la batalla para que yo pueda dar fruto y de esa forma me vaya santificando. ¿Sí? Seguimos adelante, dice el versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de paz. En otras versiones lo traduce como calzado. ¿A qué se refiere esta parte, calzado los pies? En aquel tiempo las sandalias, bota de los ejércitos, en la parte de abajo tenían clavos, que lo que hacían era que en el terreno donde estuviera pudiera agarrarse a la tierra y no ser movido del lugar. ¿Han visto los zapatos que utilizan los montañistas? Sí. Que tienen puntas en la parte de abajo para poder ir enterrándola en la tierra, en la nieve, dependiendo de donde estén. Imagínense, así eran las botas de los soldados. ¿Sí? En la parte de abajo tenían esos picos para poder estar firmes y que no lo moviera el contrincante, que no lo tumbara. Entonces dice Pablo, pónganse estas sandalias para que no los pueda mover el enemigo. Nos vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Y dice la palabra del Señor, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra vosotros? Amén. Amén. El Evangelio de la gracia de salvación que hoy tenemos es la buena noticia de que mediante Jesucristo los creyentes podemos tener paz para con Dios. Y Él está de nuestro lado. La palabra dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice, pónganse estas sandalias, estos calzados del Evangelio de paz. ¿Sí? Crean lo que el Señor ya hizo por ustedes. Si Dios está con ustedes, nadie podrá estar contra ti. Nadie. El enemigo podrá venir y decirte todo lo que él quiera, pero recuerda que uno de sus nombres es padre de mentira. Todo lo que te está diciendo es mentira. Tú tienes que estar firme en esa posición que el Señor te ha dado, hacer tuya esta palabra, este Evangelio de paz.
Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, nos metemos en oración, en ayuno, en analizar su palabra, pidiendo que Él nos revele, Él empieza a crear una paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, aun cuando estamos en prueba. Hace, ya hasta se me olvidó cuando, la quincena pasada, yo estuve metido en una situación un poco difícil. Imagínense ustedes, la quincena pasada iba a cobrar solamente 500 pesos por cuestiones, por decisiones mías. Yo decía, ¿qué voy a hacer con 500 pesos? Nada, no voy a hacer nada con 500 pesos. 2 días antes de la quincena me empecé a preocupar. Decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Me empecé a estresar. El día que pasé al cajero a cobrar, me acuerdo que le decía al Señor, Señor, es tu problema. Es tu problema. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No sé qué vas a hacer con esos 500 pesos. No es mi problema, es tuyo. Y el Señor empezó a poner una paz en mí. Pero yo iba con esa idea, es tu problema, no mío, ¿no? Cuando llego al cajero, habían 2,300 pesos. ¿Sí? Me mandan mi recibo de nómina y venían que bonos de no sé qué, o bonos que nunca nos dan. Pero Jehová fue fiel. Amén. Cuando hacemos esta palabra nuestra, cuando no importa el problema que tengamos y creemos en que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades, créelo, hermano, porque es verdad. Jehová va a suplir todas las necesidades, sin importar lo que sea. Incluso el Señor es capaz de suplir nuestros berrinches. ¿Sí? Sí lo hace. Pero entonces ahí ya estamos saliendo de su voluntad permisiva. De su voluntad perfecta. Ahí ya nos vamos del ámbito de su voluntad permisiva. Que como dice el apóstol Pablo, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero si yo digo, Señor, yo quiero una mochila nueva, por favor, pero si todavía la que tengo está muy buena, sirve muy bien, pero yo la quiero, tal vez el Señor me la dé. Pero ahí ya me salí de su voluntad perfecta que Él tenía trazada para mí. ¿Vale? Aún en esos el Señor nos cumple nuestros berrinches, ¿no? Jehová es bueno, por eso dice el Señor, Pablo les dice, calzaos estos pies del Evangelio de paz. Estén firmes, el enemigo les podrá decir todo lo que ustedes quieran, pero confíen en el Señor, confíen en su palabra y verán los frutos, verán cosas tremendas. Recuerdan que hablábamos en la mañana, los que llegaron en la mañana, cuando Jehová abre los ojos espirituales de Balaam para empezar a hablar su oráculo, el tercer oráculo que empieza a dar. Así nuestro Señor, cuando confiamos en Él, y eso que Balaam no era un profeta de Jehová, era un profeta pagano que se vendía para hablar mal de otro, pero nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos, nosotros somos parte de su ejército. Si abrió los ojos espirituales de un profeta pagano, cuanto más de nosotros va a abrir nuestros ojos espirituales y nos va a mostrar las riquezas que en ese lugar tiene para nosotros. Entonces, mi hermano, no importa lo que te venga encima, tú confía en el Señor. Pero, si tú crees que la lucha es muy fuerte, muy dura para ti, no te preocupes, mira, tienes toda esta familia que podemos interceder por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Amén. Amén. Sigue hablando del apóstol Pablo. Bueno, aquí en el versículo 15, esta confianza en Cristo, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme, al saber que como está en paz con Dios, Dios es su propia fortaleza. Amén. Si estás en paz con Dios, si sabes que estás conforme a su voluntad, el enemigo no puede hacer nada en tu contra. Puede lanzar dardos, puede lanzar lo que él quiera, pero siempre vamos a estar protegidos con esta armadura espiritual. Amén. Amén. Versículo 16 nos dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe. Esta palabra tomar es la misma que se utiliza arriba para la armadura. Es decir, algo que esté en el suelo y yo tengo la opción de recogerlo o no. Yo digo si quiero recogerlo o no. Te dice, toma este escudo de la fe.
Esto expresa la iniciativa voluntaria del soldado cristiano para poder empuñar su escudo. ¿Sí? Estos escudos del que nos habla el apóstol Pablo eran escudos muy grandes, eran escudos rectangulares que prácticamente medían alrededor de 80 centímetros de ancho por 1,40 de alto, que cubrían desde las espinillas hasta la altura de los ojos principalmente. Y no son estos escudos redondos que luego vemos, sino eran largos. Entonces dice el apóstol Pablo, si quieres puedes tomar este escudo para poder detener los ataques del enemigo. El escudo de la fe, ¿a qué fe se refiere el apóstol Pablo? La fe a la que Pablo se refiere es a la confianza básica en Dios. Y regresamos nuevamente al mismo punto, a la confianza que debo de tener en su palabra, en lo que Él nos ha dado. La forma en cómo yo puedo conocer al Señor, en la forma en cómo yo puedo crecer en Él, está en su palabra. Esta Biblia, puedo tener muchas Biblias en mi casa y tener mi librero muy bonito lleno de Biblias, pero si no la estudio, si no la practico, si no la vivo, de nada me sirve. Incluso se puede llegar a convertir en un ídolo. ¿Vale? Pero si esta fe, la fe a la que se refiere el apóstol Pablo, es una fe muy sencilla, una fe simplemente es seguir confiando en lo que Jesucristo, en lo que Dios ya hizo por mí y poder tomarla y hacer mía. Esta fe, la confianza que continuamente el creyente debe de tener es en la palabra y en las promesas de Dios. Es absolutamente necesario para proteger de las tentaciones, para toda clase de pecado. Nos vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos son nacidos en Cristo? Amén. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que nace de Dios vence al mundo, refiriéndose al mundo de las tinieblas. Entonces ustedes, por más fuerte que sea la prueba, por más fuerte que sea el ataque, no se preocupen. El Señor dice que ustedes son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo único que tengo que hacer es esta palabra hacerla mía. ¿Cómo hago esta palabra mía? Leyendo, estudiando, orando, ayunando. De esa forma es como hago esta palabra mía, y esta palabra penetra hasta lo más profundo de mi ser, me redarguye y me muestra lo que está de más para hacerlo a un lado y poder empezar esta carrera espiritual, esta lucha espiritual. En tu vida diaria, mi hermano, tienes que tener un tiempo en el Señor. Debes de dedicarle un tiempo para poder estudiar su palabra en oración con el Señor. Un cristiano no se conforma con ir solamente al culto los domingos y escuchar la palabra del Señor o leer la palabra del Señor. Porque esto es un alimento espiritual para nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, crece o nace en nosotros un yo espiritual. Ese yo espiritual necesita alimentarse. ¿Cuántas veces al día comen? A los que bien les va 3, ¿no? A los que trabajamos todo el día, 2, ¿no? Medio. A veces una. Espiritualmente, ¿cuántas veces comen al día? Espiritualmente, ¿cuántas veces comen al día? Se hizo un silencio. Más de una. Esto debe de ser alimento diario para nosotros. Si no, ¿cómo quieres vencer los ataques del enemigo? ¿Cómo quieres vencer las pruebas si no conoces la palabra del Señor? No sabes cómo usar armas espirituales. ¿Cómo lo vas a hacer entonces? El ser cristiano no es una religión. El ser cristiano es un estilo de vida. Amén, ¿Sí? amén. Una forma de caminar, una forma de ver el mundo, una forma de pensar. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener ese estilo de vida? Aquí está. Si no la usas, de nada te sirve. De nada sirve esto si no lo pongo en práctica. Tienes que crecer espiritualmente.
tienes que agarrar ese escudo, levantarlo para poderte defender, porque ya leíamos en primera de Juan, los que nacen de Dios, o los que son nacidos de Dios, nada los puede vencer. Aquí en esta misma porción, en el versículo 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Un escudo literalmente no apaga dardos, aquí son por cuestión de traducción. Un escudo detiene, llega al dardo, se puede quedar incrustado en el escudo, o si el material es muy fuerte, cae, lo rechaza exactamente. Entonces este escudo de la fe, sin importar qué tipo de dardo venga, yo agarro mi palabra, creo directamente en la palabra del Señor y ese ataque del enemigo puede caer, ¿vale? No puede penetrar, no me puede atacar, no me puede dañar, porque yo estoy firme en la fe de mi Salvador. Amén. Seguimos en el versículo 17, la primera parte del versículo. Y tomad el yelmo de la salud. Hasta ahí nos quedamos. ¿Para qué servía o sirve un yelmo? No se preocupen, están corriendo allá arriba. Para cubrir la cabeza, ¿vale? El yelmo protege la cabeza. Satanás, lo primero que va a tratar de hacer contigo cuando estás creciendo espiritualmente es meterte duda y desánimo, ¿sí? Cuando el enemigo empieza a atacarnos y empieza a entrar en mí un sentimiento de duda, de desánimo, y yo lo acepto, cuando empiezo a dudar y digo: ¿sí será verdad que soy salvo? ¿No me estarán engañando otra vez? ¿No me estarán mintiendo? ¿Será lo que dicen en la iglesia es verdad? ¿O Dios realmente ha perdonado mi pecado? ¿Dios realmente me acepta tal y como soy? Eso es un ataque del enemigo. Pero cuando tú le haces caso y volteas a ver eso que te estás sintiendo, que estás escuchando, es como si le abrieras la puerta al ataque. Y entonces empieza un gran problema en tu vida. Eso es lo que primero va a buscar el enemigo hacer, casi en todo cristiano: meterte duda y desánimo. Ay, no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Hace mucho frío. Mejor vamos otro día, ¿no? ¿O para qué voy a la iglesia si siempre vamos los mismos, no hay nadie más? ¿No? O siempre cantan lo mismo. O, no sé, podemos tener miles de pretextos. El desánimo lo empieza a meter el enemigo. Por eso les dice Pablo: pónganse este yelmo de salvación. Aquí lo que es esta palabra en el versículo 16, en el 16, como podréis apagar todo, en el 17, tomad el yelmo de salud. Esta palabra tomad significa recibir o aceptar, pero por gracia, por gratitud, ¿sí? Al igual que la salvación nos es dada por gratitud, así nosotros debemos de tomar esa confianza en Jesucristo que Él nos da y ponérnosla en nuestra cabeza para que el enemigo no nos ataque. Una vez escuché hablar a un maestro de yoga y él les decía a sus alumnos, cuando hacen todas sus posiciones, que en algunas son muy dolorosas, él les decía: cuando empiecen a sentir dolor, no lo expresen en su rostro, porque una vez que lo expresa su rostro, ustedes aceptan el dolor y empiezan a sufrir. Y en la vida del cristiano es lo mismo. Cuando empiezo a dejar que esa duda entre, que ese desánimo entre, entonces es como si yo aceptara esa situación y empieza una gran pelea en mí, porque yo le abrí las puertas al enemigo, le abrí las puertas a la duda y al desánimo. La salvación de los creyentes está protegida por la eternidad. Jesucristo ya nos salvó, Jesucristo nos compró a precio muy alto, y esa salvación ya está comprada. Entonces, el enemigo no puede llegar a meterte duda de tu salvación, no puede llegar a meterte duda, desánimos en tu vida. Esta seguridad de salvación es un hecho
pero el sentimiento de seguridad viene como resultado que el cristiano vive en obediencia. ¿Voy a estar seguro de mi salvación? Nuevamente, cuando me voy a su palabra, cuando la estudio, cuando la hago mía, cuando esa palabra cobra vida en mí, voy a estar seguro y firme porque voy a ver sus frutos hechos en mí. Voy a ver todo su milagro, toda su grandeza manifestado en mi vida. Entonces voy a estar seguro de mi salvación. ¿Vale? El versículo 17 nos dice, en la parte B, toma el yelmo de la salud y la espada del Espíritu. ¿A qué se refiere esta espada? La espada del Espíritu, así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, esta espada se refiere a la palabra de Dios, que es la única arma necesaria, porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma de Satanás. Esta palabra es viva cuando la haces viva en ti. Esta palabra es eficaz cuando la haces eficaz en ti. Esta espada de la que nos habla Pablo no era una espada, las espadas largas que tenían los soldados, era una espada medía alrededor de 15 o 40 centímetros, una daga, un tipo machete de doble filo, que me servía para atacar cuando ya tenía al enemigo aquí enfrente, más no para atacar de lejos. Porque como recordemos la primera parte que dice el apóstol Pablo, su lugar en el tablero, en el juego, es defender. No es atacar, sino defender. Cuando llega el enemigo, entonces sí tienes que sacar tu espada y empezar a contrarrestar los ataques que te haga el enemigo. Nos vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esta palabra solamente se va a cumplir, así como la dice aquí en Hebreos, cuando la hago mía. Esta es nuestra única arma que tenemos en contra del enemigo. La palabra, porque es viva, es eficaz, es como una espada de doble filo, que es con la que voy a contrarrestar los ataques del enemigo. Amén. La palabra de Dios es un arma defensiva para la persona que la tiene empuñada. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su espada empuñada? ¿Nadie? Amén. Pero ¿cómo la uso? ¿Cómo voy a usar esta palabra en contra del enemigo? Nuestro maestro nos enseñó cómo utilizarla. El Señor Jesucristo, cuando llegaban estos ataques del enemigo, Él sacaba su espada, bueno, que en aquel tiempo solamente teníamos el Antiguo Testamento, y con la propia palabra atacaba al enemigo. ¿Dónde tenemos esto? Nos vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículos, bueno, déjenme ver. Mateo 4. Nos vamos desde el versículo 1. Entonces Jesús fue, ¿ya todos tienen Mateo? ¿Sí? Mateo 4 dice: entonces Jesús, llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él, Jesucristo, le respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Recibe un ataque, un dardo del enemigo, y él contraataca con la palabra. Pero porque esta palabra era viva en él. Esta palabra no solamente la tenía guardada en los rollos, en las sinagogas, en el templo. Esta palabra era suya.
Esta palabra estaba viva en él, por eso pudo contraatacar. Y seguimos leyendo y dice el 5. Entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad y le pone sobre él las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente el enemigo lo ataca y Jesús contraataca con la palabra. Dice el 8, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí el Señor nos está enseñando cómo utilizar esta espada, esta espada de la palabra. Pero, pues si yo no estudio, si yo no leo, ¿cómo voy a saber esta palabra para poder contraatacar al enemigo? Esto tiene que ser tu pan de todos los días, hermano. Esto tienes que estar metido aquí diario. Porque los ataques del enemigo son diarios. Y si no tienes ataques, entonces hay problemas ahí. Todo cristiano debe de tener ataques en su vida. Pero lo que vemos acá es que el enemigo también sabe la palabra. Y se la sabe mucho mejor que muchos cristianos. Se la sabe de memoria. Toda. Y con ella te puede atacar también. Con lo que hizo aquí, con lo que hizo el Señor. Lo que hizo Satanás es también citar la palabra. No le decía: escrito está. Y el Señor le contestaba: pero también escrito está. Entonces esta espada a la que hace referencia el apóstol Pablo es esa, la palabra del Señor. Jesucristo nos enseña cómo manejar esta espada en la respuesta que le da al tentador. En todos estos versículos del 14 al 17, Pablo nos da una gran enseñanza. Toda la armadura que todo cristiano debe de tener. 6 piezas principalmente: el cinturón de verdad, la coraza de justicia, los calzados del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuántos tienen puesto su armadura? Amén. ¿Listos para la guerra? Amén. Amén. Pero dice Pablo, sigue en el versículo 18. Todo esto, dice Pablo, todo cristiano lo debe de tener, lo tiene que tener puesto, pero orando en todo tiempo, con toda deprecación. Bueno, aquí las otras versiones traduce con todo tipo de oración. No nos vamos a meter aquí a ver los tipos de oración que nos habla la palabra, pero les dice Pablo: orando en todo tiempo, en toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y también le dice Pablo: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el ministerio del Evangelio. Pablo no les dice: oren por mí porque estoy preso. No, les dice: oren para que el Señor me siga dando revelación y yo les pueda seguir enseñando, para que pueda seguir transmitiendo el conocimiento de Dios. Toda esta armadura que nos describe Pablo, si no tenemos fe, si no tenemos oración, estudio, si no crecemos espiritualmente, de nada me sirve. De nada nos sirve. La oración, el estudio de la palabra debe de ser nuestro alimento espiritual de todos los días. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener ataques del enemigo. Amén. Nos recordaba la pastora, bueno, siempre nos lo recuerda, que somos la generación de ¿quién? La generación de Josué. En la mañana también hablábamos una parte de eso. Toda la generación que sale de Egipto, la generación de Moisés, se queda en el desierto, porque no creyeron en la palabra del Señor, no creyeron en las promesas del Señor. Y la nueva generación que se prepara para entrar a la tierra prometida, tomarla, hacerla suya, es una generación nueva, una generación de Josué. Pero esta generación entra en acción en batalla, en la guerra.
Entonces, si nosotros somos generación de Josué, tenemos que estar listos para la guerra con toda esta armadura espiritual de la que nos habla el apóstol Pablo. Amén. Te pido